Hello guys, today we work with the book y estuvimos hablando también acerca del proyecto que vamos a hacer, del experimento, the experiment. But first, revisamos lo que quedó por ahí de tarea. This is the crossword, el crucigrama que hicimos. Dice down, quiere decir hacia abajo, and across, ok, ahí está, a lo largo. Así que dices 0 degrees Celsius is freezing point, ¿será? Yo creo que sí. Let's check it out. Yes, number 2, water vapor is gas, I think. And water is ¿qué es? El agua, liquid. Across, ice is solid. Yep. And the last one, 100 degrees Celsius is the boiling. Yeah, boiling. Así que ahí están todas las respuestas. Y ya después en el siguiente ejercicio, pues teníamos este de aquí. Ok, teníamos que completar the changing states of water, los cambios que tiene el agua o los que puede tener. Así que, ¿listos? Dice, when water is a liquid, the molecules move around all the time. They crash into each other and move over and under each other. When water is a gas, also called water vapor or steam, the molecules can move past each other more easily. They spread out in all directions. Okay, las respuestas estaban aquí arriba, las podían acomodar muy fácil. Y pues bueno, este era el ejercicio que teníamos. Después, aquí nada más había que escribir write solid, L, liquid, G for gas. Y nos debe de quedar así. ¿Ok? Y el último ejercicio que estuvimos haciendo fue aquí. Dice, choose one of the pictures from 3 and draw the molecular pattern. Hay que escoger uno de los dibujos que teníamos de este lado, cualquiera de estos, y dibujar las moléculas, cómo se verían las moléculas de alguno de esos objetos, ¿ok? Entonces, eso es lo que íbamos a hacer. Aquí está cómo íbamos a hacer nuestro experimento. En one of the cups, we're gonna add salt. En otro le vamos a poner soda y en otro food coloring. Uno nada más lleva soda, los demás sí llevan cold water. ¿Se acuerdan que por ahí lo dijimos? Así que ya al final del experimento vamos a poner qué es lo que pasó cuando agregamos estas sustancias al agua y qué fue lo que pasó cuando los pusimos a enfriar, al freezer, ¿ok? Esto lo vamos a hacer después de que hagan su video. Yo les comentaba que lo podían hacer en equipos para que también así no sean tantos videos y pues bueno, los que lo vayan a hacer solitos pues igual está bien. Acuérdense cómo por ahí les dije que podían hacer la introducción. This is our experiment. Y empezamos a hablar. Step number 1. We are going to add cold water to the first cup. We're going to add salt. And then we're going to put it into the freezer. Listo. Paso 2, paso 3, así para completar nuestro experimento. ¿Ok? Bueno, eso fue lo que quedó de tarea. Me mandan el video para irlos viendo. Por ahí dijimos que igual los podíamos ver también en la clase del Monday. Así que pues bueno, espero que lo hagan y pues entonces nos vemos el Monday. Have a great weekend. Que tengan muy buen fin de semana. See you later. Bye bye.